Continuamos ahora con la que sería la solución de algunos ejemplos en mecánica de fluidos, particularmente para la parte de conservación de la masa. Entonces, el primer problema nos dice, se usa una manguera de jardín que tiene una boquilla de riego para llenar una cubeta de 10 galones. El diámetro de la manguera es de 10 centímetros y se reduce hasta 8 centímetros en la salida de la boquilla. Si transcurren 50 segundos para llenar la cubeta con agua, entonces determine cuáles son las razones de flujo volumétrico y de masa de agua que pasan por la manguera. Y el inciso B nos dice cuál es la velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla. Para poder solucionar este problema, entonces lo primero que vamos a hacer es asumir que tenemos un fluido que es incompresible. Dado que es agua, es aceptable asumir que el agua es incompresible y vamos a decir que el fluido se está moviendo de forma estacionaria. Con esto entonces ya podemos comenzar con lo que sería la solución una vez que hemos definido esas propiedades que va a tener el problema, ¿no? Como primer punto, entonces, podemos determinar cuánto es el flujo volumétrico. Lo que nos pide en el inciso A es precisamente cuál es la razón de flujo volumétrico y de masa del agua que está pasando por la manguera. Simple y sencillamente hay que tomar el volumen que nosotros estamos en este caso llenando, que serían 10 galones, y tarda 50 segundos en llenarse. Por lo tanto, entonces tenemos que el flujo volumétrico que nosotros estamos enviando a través de esa manguera es de 10 galones cada 50 segundos. Convertimos los galones a litros y tenemos que el flujo volumétrico es de 0.757 litros por segundo. Una vez que hemos determinado el flujo volumétrico, podemos encontrar entonces cuánto es el flujo másico o la razón de flujo de masa que tenemos. Con la simple ecuación de decir que la densidad en este caso del agua multiplicada por el flujo volumétrico me va a dar lo que sería el flujo másico. La densidad del agua en litros entonces es 1 kilogramo por litro multiplicada por 0.757 litros por segundo. Tenemos 0.757 kilogramos por segundo de flujo másico. El inciso A, bastante sencillo. Ahora, el inciso B nos dice cuál es la velocidad promedio del agua a la salida de la boquilla. Ok, entonces nosotros hemos asumido al principio que tenemos un flujo que es incompresible y que estamos en el régimen estacionario. Por lo tanto, si esto es cierto, la misma cantidad de masa que está entrando en la manguera es la misma que está saliendo por la boquilla. Entonces nosotros vamos a decir, lo único que me quedaría haciendo falta de lo que ya tengo es el área. ¿Cuánto es el área que tiene mi boquilla, el área de la salida, para poder entonces encontrar cuánto es la velocidad que estoy obteniendo? Y bueno, tengo la ecuación que sería pi por radio al cuadrado, en donde el radio pues sería de 8 centímetros y lo paso nada más a metros cuadrados y nos quedan 0.5027 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por la misma definición del flujo volumétrico, el flujo volumétrico nos dice que es la velocidad del fluido multiplicada por el área a la cual, sobre la cual se está pasando este fluido. Entonces yo de ahí nada más despejo lo que sería la velocidad. Tenemos otra vez un flujo que es estacionario incompresible, por lo tanto el flujo volumétrico a la entrada o el flujo volumétrico en la manguera y en la boquilla es el mismo, independientemente del área. Entonces, la velocidad del fluido a la salida va a ser el flujo volumétrico, que ya definimos es constante, dividido entre el área, en este caso el área de la boquilla que acabamos de encontrar. Entonces, hacemos la conversión de litros a metros cúbicos para que la velocidad nos quede en metros por segundo y tenemos que la velocidad de salida en esa boquilla es de 15.1 metros sobre segundo. Un muy buen ejercicio o una muy buena manera de practicar sería que se preguntaran primero ustedes mismos, ¿cuál es la velocidad entonces en la manguera? Lo que nosotros hemos determinado aquí es cuánto es la velocidad en la boquilla. Si ustedes quieren, pues en la salida. Entonces, ¿cuál es la velocidad en la manguera o a la entrada de esa boquilla, en donde tengo un diámetro de 10 centímetros? En el segundo problema lo que vamos a ver es cómo podemos calcular el tiempo que tardaría en bajar cierta cantidad de fluido cuando estamos descargando un tanque. Esto nos muestra o ejemplifica
lo poderoso que puede ser y lo útil que es la ecuación de conservación de la masa para hacer cálculos en mecánica de fluidos. Dice que tenemos un tanque cilíndrico que tiene 4 pies de alto y 3 pies de diámetro, cuya parte superior está abierta a la atmósfera y está en principio lleno con agua. Ahora, se quita el tapón de descarga que está cerca del fondo del tanque, cuyo diámetro es de 0.5 pulgadas y un chorro de agua se vierte hacia afuera. La velocidad promedio del chorro se da por esta ecuación que tenemos aquí, donde tenemos la velocidad igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. La altura entonces viene siendo la altura del tanque. Nosotros sabemos ya de la segunda unidad que dependiendo de la altura de fluido que nosotros tengamos es una presión que vamos a tener. Entonces si la altura comienza a disminuir, la presión va a comenzar a disminuir, entonces va a comenzar a salir menos agua por este orificio. Por lo tanto, la velocidad promedio tiene que estar en función de esa altura. En donde h dice es la altura del agua en el tanque medida desde el centro del agujero. Una sola variable, g es la gravedad. Determínese cuánto tiempo transcurrirá para que el nivel del agua en el tanque descienda hasta 2 pies medidos desde el fondo. Es decir, nosotros vamos a tener una altura medida desde el centro de donde tenemos nuestro orificio, medida hacia arriba y digamos en un principio, entonces vamos a llamar H0 cuando tenemos la altura total del tanque. Bueno, la altura del agua es igual a la altura del tanque y vamos a llamarle H2 hasta que nosotros tenemos 2 pies medidos desde el fondo. ¿Ok? Tenemos el diámetro del tanque que nos dice que tiene 3 pies de diámetro y tenemos el diámetro del agujero. Entonces estos son los subíndices que vamos a utilizar. ¿Cómo comenzamos a solucionar este problema? Bueno, lo primero que decimos es el agua es un fluido, una sustancia que es incompresible. Entonces su densidad va a ser constante. Eso es básicamente lo que queremos decir. Posteriormente, entonces escribimos la ecuación de conservación de la masa o la ecuación de continuidad, en donde nos dice que el flujo másico que nosotros tenemos de entrada menos el flujo másico que tenemos de salida va a ser igual a un cambio en la masa que tenemos en nuestro volumen de control con respecto al tiempo. Esa es la manera general de escribirla. Obviamente, cada uno de estos tiene diferentes componentes. ¿Qué es lo que sabemos? Entonces hay que escribirlo. ¿Cuánto es el flujo másico de entrada? A ver, en este caso no tenemos flujo másico de entrada, por lo tanto, esta parte de aquí se elimina. ¿Cuánto es, por otro lado, el flujo másico de salida? Vaya que sí tenemos un flujo másico de salida. Está saliendo agua por este orificio que tenemos aquí y la ecuación de flujo másico nos dice que sería la densidad por la velocidad por el área de salida. Entonces, aquí tenemos la densidad es una constante, la velocidad depende de la altura, nos lo están dando acá arriba, nos dice que es raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura y el área es el área que tiene nuestro orificio. Entonces, esa área también es una constante y se da por la ecuación de pi por diámetro de salida al cuadrado sobre 4. Una vez que tenemos esto, lo que nos toca determinar es ¿cuánta masa tiene el tanque? La masa que nosotros tenemos en el tanque, la cual tenemos que determinar, viene dada por la densidad por el volumen. Entonces esto nos va a dar en kilogramos. Necesitamos saber entonces cuánto es el volumen del tanque. Y decimos, bueno, va a ser el área que tiene mi tanque multiplicado por la altura que tiene el tanque. Ojo, esto es al principio. Esta h de aquí entonces va a comenzar a variar porque realmente la masa que nosotros estamos buscando no es la del tanque en sí, sino cuánta masa de agua puede sostener el tanque. Al inicio, entonces, tenemos que todo el volumen del tanque es igual a la masa que nosotros tenemos de agua contenida. El área del tanque, entonces, viene dada por pi por el diámetro que tiene el tanque, dividido 4, y h, pues, corresponde a la altura que vamos a estar midiendo desde el centro de la salida. Muy bien, entonces ya tenemos las dos ecuaciones que necesitamos sustituir en mi ecuación de continuidad. Tenemos entonces que
el flujo másico de salida es igual a la densidad por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h, esto es la velocidad, por el área del agujero. Hay que recordar que en la ecuación de continuidad tengo flujo másico de entrada, que es 0, menos flujo másico de salida, por eso este menos que tenemos aquí y lo ponemos de este lado. Del otro lado de la igualdad, tenemos cómo es que cambia la masa de mi volumen de control con respecto al tiempo. La masa entonces del volumen de control, ya dijimos, es la densidad por el volumen, que es igual a la densidad por el área del tanque por la altura, donde otra vez el área del tanque sigue siendo una constante. Y entonces lo escribimos en su forma diferencial, en la diferencial de la densidad por el área del tanque por la altura sobre dt. Sustituimos entonces lo que es constante, es decir, del lado izquierdo de la igualdad tenemos menos la densidad por la velocidad, que es raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura, por el área del agujero, entonces tenemos pi por diámetro al cuadrado del orificio sobre 4, igual. La densidad es una constante, el área del tanque, que es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, también es una constante, y lo único que va a estar variando entonces es la altura, por eso es que aquí escribo dh sobre dt. Ya tenemos entonces la ecuación que nos describe cómo es que se descarga el tanque con respecto al tiempo. Lo único que nos queda entonces por hacer es hacer una separación de variables, poner dt de un lado y dh del otro lado, y eliminar los términos que son iguales. Por ejemplo, la densidad es uno de ellos. Sabemos que tenemos un fluido que es incompresible y por lo tanto dentro del tanque como a la salida del tanque va a mantener su densidad. Por lo tanto, nos quedamos únicamente con esta ecuación que nos dice dt igual a menos el diámetro del tanque al cuadrado sobre el diámetro del agujero al cuadrado, dh sobre raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h. Finalmente, lo único que nos toca hacer es integrar a los dos lugares. Integrar del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad. Tenemos entonces que definir cuáles son los límites. Para el tiempo igual a 0, es decir, cuando yo comienzo el experimento, sabemos que el tanque está completamente lleno y h va a ser igual a h0, o en este caso 4 pies de alto. Mientras que en un tiempo t que yo no conozco, que es de hecho el que estoy buscando, la altura del agua h va a ser igual a h2, donde esa h2 pues es la altura que yo estoy buscando, que es cuando está a 2 pies del fondo. Entonces nada más tengo que hacer la integral desde 0 a t para dt, esto me va a quedar t simplemente igual a menos el diámetro del tanque al cuadrado, el diámetro del agujero al cuadrado, raíz cuadrada de 2g, esto es una constante integral desde h0 hasta h2 de dh sobre raíz cuadrada de h. Y la ecuación final que tengo entonces para t, que me va a definir el tiempo en el cual ese tanque se descargó 2 pies, hasta los 2 pies, está dada por esto. Lo único que me queda hacer es sustituir valores, donde ya dijimos h0 vienen siendo los 4 pies de alto, h2 vienen siendo los 2 pies de alto, la gravedad es 32.2 en sistema inglés, y los diámetros del tanque y del orificio me da un total de 757 segundos, o lo que es lo mismo 12.6 minutos. Este es un muy claro ejemplo de cómo la relación de conservación de la masa o la ecuación de continuidad, como le llamamos en mecánica de fluidos, se puede utilizar para solucionar problemas que en principio pueden parecer muy complicados. También pudimos haber complicado un poquito más el problema al decir que nosotros teníamos una salida y una entrada de fluido. Y podríamos decir que la entrada de fluido era menor que la salida de fluido. Entonces en cierto punto se va a descargar. Simple y sencillamente el tiempo que iba a tardar en llegar a esos 2 pies va a ser mayor porque tenemos una entrada de fluido en el tanque. De hecho sería un muy buen ejercicio para que hagan. Voy a terminar entonces con este. En el próximo video yo creo que haremos un par de ejercicios más. Nos vemos en el siguiente.